Todos dicen que Ethan me amaba con locura. Incluso cuando su novia de la infancia le rogó que la amara, amenazándolo con morir si se negaba, Ethan se quedó y se mudó. Entonces, ella sí murió. El día de su funeral, Ethan me ofreció una boda extravagante. Y una vez más la gente decía que Ethan había cortado todas sus emociones, que yo era su única excepción, pero nadie sabía que a partir de ese día, comenzaron mis pesadillas. Fue solo después de la muerte de Ethan que se dio cuenta de lo que sentía por su amor de la infancia y me culpó de su muerte. Arruinó el negocio de mi padre, causando la trágica muerte de mis padres, y cuando sufrí un aborto espontáneo y una hemorragia, firmó el consentimiento para abandonar los esfuerzos de rescate, lo que provocó mi muerte y la pérdida de nuestro hijo. Volví a nacer, al día en que Ethan me propuso matrimonio. Miré a Ethan de rodillas con un anillo en la mano, y negué con la cabeza con decisión. No me casaré contigo. Ethan pareció desconcertado por mi negativa, y bromeó diciendo, parece que el anillo de diamantes que preparé no es lo suficientemente grande. Lo negué de inmediato. Por muy romántica que fuera la propuesta, no me casaría con el hombre que tenía delante. ¿Por qué? Cuando Ethan me preguntó el motivo, no le respondí directamente, en cambio, le dije, Ethan, en realidad no soy tu salvadora, sino Vivía. Vivía era quien amaba a su amor de la infancia con locura. En mi vida anterior, le pregunté a Ethan por qué me había elegido, y su respuesta fue que lo había salvado, que sí lo había salvado. En aquel entonces, después de que Ethan fuera secuestrado y golpeado por sus enemigos, fui yo quien lo encontró y lo envió al hospital inconsciente, pero preferiría no haberlo salvado a que Ethan me acusara después de usar el favor para manipularlo, alegando que deseaba tanto casarme con el que el suicidio de Vivía fue culpa mía. Clara, ¿de qué tonterías estás hablando? Clara sabía que intentaba seducir a Ethan otra vez. Dos voces vinieron detrás de mí una tras otra al mismo tiempo que una fuerte bofetada me impactó en la cara. En menos de un instante el dolor que Vivía me había causado fue duplicado por Ethan. Cuando Ethan estaba a punto de continuar, me paré frente a Vivía y le dije con firmeza, no la golpees, Ethan, te arrepentirás de esto, al final me culparás de la muerte de Vivía. Clara, deja de ser tan falsa, seguro que dijiste algo para herir nuestros sentimientos. Vivía me apartó con los ojos llenos de odio mientras me miraba fijamente. No dije nada, solo saqué la grabadora de mi bolsillo. En mi vida anterior, sabiendo que Ethan me iba a proponer matrimonio, había traído la grabadora específicamente para capturar ese momento. Más tarde, tras la muerte de Vivía, esta grabadora se convirtió en la herramienta que usaba para atormentarme. Ethan me hacía decir Vivía, lo siento 1000 veces al día en esa grabadora. Si me perdía una sesión, tendría que castigarte con tu hambre. Y cuando las palabras Vivía es tu verdadera salvadora salieron de la grabadora, la mirada de Vivía se volvió aguda. Si Ethan, te salvé en aquel entonces, ¿no es natural que ofrezca mi vida a cambio? Ethan, quiero que te cases conmigo, la expresión de Ethan era indescifrable. Un momento después sacó un vídeo de vigilancia. La misma grabación de mí arrastrándolo al coche bajo la lluvia torrencial fue suficiente para demostrar que fui yo quien lo salvó en aquel entonces. Vivía se volvió loca tirando de mi cabello, su ira hizo que sus ojos se pusieran rojos. Clara, pensé que eras genuinamente amable, pero ahora veo que solo estás tratando de incriminarme. No lo hice, no podía discutir, en mi vida anterior. Ethan no había tenido este vídeo, e incluso cuando le expliqué que yo era quien lo salvó, Ethan se negó a creerlo. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, Ethan ya había ordenado a sus guardaespaldas que se llevaran a Vivía, arrastrándola a la fuerza al auto. Antes de que el auto se alejara, escuché los gritos desgarradores de Vivía. Ethan parecía completamente inconsciente, acortando la distancia entre nosotros con un aliento ardiente mientras se acercaba. Clara, dime, si no quieres casarte conmigo, ¿con quién quieres casarte? Dylan. También, en el momento en que escuché ese nombre, mi corazón ya turbulento se conmovió aún más. Dylan era mi exnovio. Más tarde, después de presenciar a Dylan en la cama con otra mujer, acepté la persecución de Ethan, pero después de mi muerte supe que la aventura de Dylan había sido orquestada por Ethan y Dylan, abrumado por mi muerte, cayó en una profunda depresión, viviendo con la enfermedad durante años. No tiene nada que ver con nadie, conocía a Ethan demasiado bien, si dijera que se trataba de Dylan no lo dejaría ir. Está bien, Ethan sonrió cálidamente pasando su mano por mi cabello,
pero en el momento en que se acercó, empecé a temblar incontrolablemente. Después de todo en mi vida anterior, cada vez que Ethan hacía este movimiento, significaba que sería torturada. Dio un paso atrás. Se inclinó y dijo palabra por palabra: Clara, no me rendiré contigo. Me apresuré a irme. Cuando llegué a la puerta, vi a Dylan parado allí, aunque no sabía cuánto tiempo había estado allí, bajo la lluvia torrencial. Dylan estaba empapado hasta los huesos, me escocían los ojos y antes de que pudiera detenerme, lo abracé. Dylan se congeló por un momento, luego me apretó con más fuerza. Sonó el teléfono y me aparté de Dylan para contestar. Era mi padre instándome a volver a casa. No tuve tiempo de decirle mucho a Dylan, solo lo dejé con un rápido: sé que fue un malentendido. Antes de correr a casa, nunca pensé que tendría otra oportunidad de ver a mis padres. En mi vida anterior, después de que la empresa quebró, mis padres no pudieron soportar el golpe y murieron en un accidente automovilístico. En ese momento, yo estaba encarcelada por Ethan, incapaz de verlos siquiera una última vez. Con el corazón lleno de alegría, grité: mamá, papá. Pero lo que me recibió fue la bofetada de mi padre en la cara. El dolor en mi mejilla se volvió casi insoportable. No entendía por qué, solo para ver a mi padre arrojarme una pila de fotos a la cara. ¿Por qué no aceptaste la propuesta de Ethan? ¿Quieres casarte con ese inútil e inquieto Dylan? Ante estas palabras, los padres adoptivos de Dylan, que también eran el chofer y la criada de nuestra familia, se movieron inquietos. Como mi padre tuvo estas fotos tan rápido, miré a mi alrededor y vi a Ethan sentado en el sofá de la sala, tomando café, así que eso fue todo. Cuando me vio mirarlo, Ethan se levantó lentamente. Le hablé suavemente a mi padre para calmarlo, sin importar que me haría aceptar casarme con él. Estaba a punto de decirle que no soñara, pero al ver la mirada de mi padre, me tragué mis palabras. Después de que Ethan se fuera, mi padre rápidamente le ordenó al sirviente que me trajera una bolsa de hielo para aliviar el dolor. Se disculpó y me preguntó si estaba sufriendo mucho. Cuando lo miré confundida, mi padre suspiró: Ethan ha bloqueado todos mis contratos, la empresa puede que no sobreviva mucho más, no puedo abandonar a todos los empleados. Clara, no te preocupes, esto es solo una medida temporal. Pensaré en algo. Me quedé atónita. En mi vida anterior, la empresa de mi padre quebró solo después de que me casé con Ethan. ¿Por qué estaba sucediendo mucho antes esta vez? Al ir a buscar a Ethan, ignorando las llamadas de mi padre desde atrás, salí furiosa. Cuando llegué a la casa de Ethan, la puerta estaba abierta de par en par como si me hubiera estado esperando. Este lugar fue el escenario de mis 3 años de pesadillas. Caminé vacilante hacia la puerta tratando de ignorar mi miedo, y escuché gritos familiares desde adentro. Grité apresuradamente, corrí adentro y vi a Dylan tirado en el suelo, gimiendo de dolor, mientras Ethan estaba sentado en el sofá, observando la escena con gran interés. Nadie me escuchó. Peor aún, era Vivía quien lo estaba golpeando. El palo en su mano parecía silbar en el aire cuando los gritos llenos de dolor de Dylan se interrumpieron. Cuando me vio, en pánico, me apresuré a protegerlo. El palo golpeó mi espalda y una ola de dolor me recorrió. Dolía tanto. Antes de desmayarme, el único pensamiento en mi mente era cuánto debía estar sufriendo Dylan. En la confusión, sentí un par de manos fuertes que me levantaban. Me desperté en el hospital. Cuando abrí los ojos, Ethan estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano. A pesar de su evidente desafío, Vivía todavía estaba arrodillada allí, su postura rígida y apropiada, probablemente por orden de Ethan. Busqué por toda la habitación pero no pude encontrar a Dylan en cualquier lugar. Ethan parecía leer mi mente y con un tono frío que me hizo estremecer, dijo: deja de mirar, Dylan no está aquí. Inclinó mi barbilla para hacerme mirarlo a los ojos. ¿Todavía piensas en él? Incluso después de que te traicionó. Clara, realmente me decepcionaste. ¿Y que si lo hago? Todo el asunto fue obra tuya. Ya no me molestaba en andarme con rodeos con él, separándome y limpiándome la barbilla con disgusto. Ethan, no te amo, nunca me casaré contigo, incluso si muero. Furioso, Ethan pateó una mesa cercana. En cuestión de momentos, había destruido todo a su alcance, su rabia apenas contenida. Luego, como si algo hubiera cruzado por su mente, sonrió con suficiencia. Clara, ¿qué vas a hacer ahora que sabes la verdad? ¿Estás segura de que no quieres casarte conmigo, incluso si me aseguro de que los padres de Dylan pierdan sus trabajos, los deje sin hogar? Clara, ¿sabes por qué Dylan nunca se defiende cuando lo golpeo? Es porque le dije que si lo golpeaba incluso una vez, lo haría. ¿Te casas conmigo al día siguiente? Ese loco. No dudé ni por un segundo que Ethan cumpliría sus amenazas. No aceptes, dijo Debious mientras me sacudía bruscamente. No dejaré que aceptes, Clara. Solté una risa amarga y con los dientes apretados, dije: bien, me casaré contigo. Ethan obtuvo la respuesta que quería y con una suave sonrisa,
dejó caer su tono áspero y volvió a su anterior comportamiento caballeroso. No te preocupes, la empresa de tu padre no se hundirá mientras tú falte, Ethan. Te malcriará por el resto de tu vida y nadie interferirá en nuestra relación. Me quedé en silencio, sin decir una palabra. Después de que se fue, Vivia pasó los siguientes 10 minutos gritándome. Eventualmente incluso se arrodilló, rogándome que no aceptara casarme con Ethan. Prometió que cumpliría cualquier condición que yo estableciera, observándola enfurecerse sin poder hacer nada. Hablé lentamente. Vivia, hagamos un trato. Cuando sugerí que se casara con Ethan en su lugar, la expresión de Vivia cambió de alegría a la sospecha. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿No estás tratando de engañarme otra vez? ¿Lo estás? Ya sea que Vivia me creyera o no, le conté todo sobre mi renacimiento. Cuando escuchó cómo Ethan me atormentó después de su muerte, sonrió con evidente satisfacción. Lo sabía, a Ethan realmente le gustó, podía ver que iba a estar de acuerdo. Expuse mis términos: fingiré mi muerte y desapareceré por un tiempo. Sé que el estatus de tu familia es tan alto como el de Ethan, así que quiero que salves la compañía de mi padre. Solo prométemelo, y lo haré. Cumpliré mi palabra. La tentación de casarme con Ethan era demasiado grande para que Vivia la resistiera. Estuvo de acuerdo. Dejé escapar un silencioso suspiro de alivio. Después de salir del hospital, nunca volví a ver a Dylan. Ethan prometió que si me comportaba no le causaría problemas una vez que nos casáramos, pero esta vez no me quedaría sentada y dejaría que sucediera. Ethan fijó la fecha de la boda para medio mes después. Vivia me visitaba todos los días para comprobar si había cambiado de opinión. Ella no sabía que estaba más preocupado de que ella cambiara el suyo. El tiempo pasó rápido, y pronto llegó el día de la boda. Durante los últimos días, Vivia se había estado disculpando conmigo delante de Ethan y permaneciendo a mi lado, así que se convirtió en mi dama de honor. Ethan sospechaba, pero no hizo más comentarios. El día de la boda, le entregué a Vivia el vestido de novia, agarré mis billetes de avión y estaba a punto de irme, pero entonces sentí un par de manos que de repente me cubrían la boca y la nariz. En mi estado de aturdimiento vi a Vivia, sus ojos brillando de emoción. Clara, lo pensé bien, si cambio de lugar contigo hoy, Ethan me odiará de por vida, nunca volveré a tener su amor. Las cosas que no podemos tener siempre son las mejores, Clara. Lo lamento. Si morir hiciera que Ethan me amara, entonces todo valdría la pena. Traté de hablar, pero las drogas eran demasiado fuertes y pronto me desmayé. Cuando desperté, estaba en el lugar de la boda, llevaba un vestido de novia, con Ethan vestida de su smoking a mi lado. Cuando me vio despertar, me agarró del cuello. Clara, ¿de verdad no quieres casarte conmigo? Luché por respirar. En esta segunda vida, una vez más estaba al borde de la muerte. Instintivamente luché desesperadamente, golpeando el hombro de Ethan. Cuando finalmente lo soltó, lo agarré y tiré de él hacia la salida. Vivi se va a suicidar, ven conmigo, rápido. Ethan se quedó inmóvil, una mueca de desprecio en sus labios. ¿Y que si muere, qué tiene que ver conmigo? Digamos que muere, no te culparé, pero tú sí. Antes de que pudiera salir por la puerta, alguien entró corriendo en pánico. Dijo: Vivi se ha suicidado. 5. Inmediatamente miré la expresión de Ethan, solo para encontrarlo completamente impasible. Emitió un suave dedo del pie y tomó mi mano entre las suyas. Lo más importante hoy es que me caso con Clara. Todo lo demás no tiene nada que ver conmigo. Mucha gente en la multitud escuchó las palabras de Ethan, y una ola de desprecio estalló de la audiencia. Frío, menos sangriento, despiadado. Estas palabras se usaban con frecuencia para describir a Ethan. Después de todo, ¿quién no sabía que Vivi había declarado, en su próxima ceremonia de menos edad, que no se casaría con nadie más que con Ethan? Sin embargo, Ethan parecía no escuchar nada, pero en sus ojos capté un fugaz destello de rabia. Todavía se preocupaba por Vivi. Ethan ordenó que la ceremonia nupcial continuara. Aparté mi mano de la suya y hablé con firmeza: Ethan, no me casaré contigo. Ethan no pareció tomárselo en serio, recordándome: ¿ya no quieres la compañía de tu padre o simplemente no te importa la familia de Dylan? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi padre se levantó de la audiencia, tomó mi mano y se enfrentó a Ethan, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: no venderé a mi hija. El rostro de Ethan cambió ligeramente, pero todavía se aferraba a Dylan como palanca. En ese momento, alguien se apresuró a informar a Ethan: gerente general Ethan, no podemos ponernos en contacto con Dylan. Ethan entrecerró los ojos y miró fijamente. Justo entonces, una conmoción estalló en la multitud, y todos se pusieron de pie. La razón era simple: la familia de Dylan había llegado. Nadie había oído hablar del conglomerado familiar de Dylan, y mucho menos del actual heredero de la familia. Ethan dejó de mirarme temporalmente y extendió su mano al gerente general de Dylan para saludarlo. No esperaba que el gerente
General Dylan asistiera, es un honor. La persona se refirió como el gerente general Dill y no reconoció la mano de Ethan. En cambio, dijo ambiguamente, gracias al gerente general Ethan encontré a mi hijo perdido hace mucho tiempo, ya que se va a casar. Naturalmente tuve que venir y unirme a la celebración. La multitud se quedó sin aliento sorprendida. El gerente general Dylan no tenía hijos propios, y el hijo que había encontrado era, por supuesto, el próximo heredero del conglomerado familiar Dylan. Ethan sintió que algo andaba mal, pero aún así sonrió y dijo, entonces, el joven maestro también está aquí hoy, ¿puedo tener el honor de invitarlo a tomar una copa en la boda? Dylan, vestido con un traje a medida bien ajustado, caminó lentamente hacia mí, me dio una leve sonrisa, su expresión casual, y le preguntó a Ethan, escuché que me buscabas, 6, nunca había visto una expresión tan brillante en el rostro de Ethan. Al inspeccionarlo más de cerca pude detectar un rastro de miedo. Ethan permaneció en silencio durante mucho tiempo. De repente, nos llegó la noticia del suicidio de Bibi, y sus padres se apresuraron hacia adelante. Su furia estaba dirigida a mí, Clara. Zorra seductora, devuélvenos a nuestra hija. Esta escena fue sorprendentemente similar a la última vida. En la vida anterior, Bibi había causado una escena en mi boda con Ethan. El salón de boda se había llenado de coronas y papel moneda traído por su familia. En ese momento, Ethan no había dicho nada, simplemente esperando que se desahogaran. Fue entonces cuando debería haber sabido que Ethan todavía se preocupaba por Bibi. Dylan intentó hablar por mí, pero Ethan se paró frente a mí. Bloqueándolo, sonreí levemente y revelé un hecho que dejó a todos estupefactos. Bibi no está muerta, vi a sus padres caerse de la boca. Abierto con incredulidad, y rápidamente hicieron una llamada. La persona del otro lado no preguntó el motivo, pero inmediatamente dijo, Bibi está en el hospital, pero todavía tiene la intención de morir, ¿te gustaría venir a verla? Simplemente lo dije y colgué el teléfono. Los padres de Bibi ya se habían ido corriendo como una ráfaga de viento. Ethan se quedó congelado murmurando para sí mismo, ¿cómo podía ser esto? Había temido que Bibi pudiera cambiar de opinión, así que, por supuesto, tenía gente vigilándola, pero no esperaba que no solo cambiara de opinión, sino que también usara drogas conmigo. Siempre había planeado venir a la boda. Pero el plan original era que Bibi se casara con Ethan en mi lugar mientras yo iba con Dylan a conocer al gerente general de Dylan. En mi vida anterior, sabía que después de mi muerte el padre de Dylan lo había encontrado. En ese momento Dylan no había estado interesado en nada. Esta vez, estaba decidido a que se conocieran pronto. La diferencia de estatus era demasiado grande y me costó mucho esfuerzo conseguirlo. En contacto con el gerente general de Dylan, y me acerqué al anfitrión, tomé el micrófono de su mano y hablé en voz alta, hoy, lo juro aquí, yo, Clara, nunca me casaré con Ethan en esta vida ni en la próxima. Después de que terminé, Dylan me quitó el micrófono, se arrodilló sobre una rodilla, sacó un anillo y me miró con ternura, señorita Clara, ¿puedo preguntarle si está dispuesta a casarse conmigo? Yo, Dylan, solo la amaré a usted en esta vida. Las lágrimas dejaron de fluir. Extendí mi mano con entusiasmo, pero Ethan la bloqueó. Clara, no puedes, me perteneces, pero esta vez Ethan parecía algo impotente. El gerente general de Dylan lo trató de la misma manera que Ethan una vez trató a Dylan. Bajo la atenta mirada de todos, 2 guardaespaldas agarraron a Ethan y lo arrojaron del escenario. No interrumpas a mi hijo de proponerle matrimonio a mi nuera. Esta vez nadie me detuvo. Extendí mi mano y cuando el anillo fue colocado en mi dedo, mi corazón se aceleró salvajemente. Ethan se negó a darse por vencido, luchando por subir al escenario. Ahora, Clara, no puedes casarte con Dylan, eres mía. Al ver la expresión cada vez más oscura en el rostro del gerente general de Dylan, los padres de Ethan dieron un paso adelante para bloquearlo. Su padre incluso lo pateó, gritando enojado, suficiente. Ethan los ignoró, mirándome obstinadamente y preguntándome por qué dejaría que me casara con él. Cuando me propuso matrimonio, estábamos en medio de un romance apasionado, y nunca había considerado la posibilidad de rechazo. Los invitados ya se habían ido después de que Ethan se disculpara gentilmente y les pidiera que se fueran. Le dije inferiormente, porque sé que una vez que me case contigo, me atormentarás por Vivía y me culparás de su muerte. Sigues diciendo que no amas a Vivía, pero en el fondo, calla a la persona que te importa. Ethan estaba muy conmocionado, sacudió mis hombros con agitación y dijo, Clara, pero realmente no me gusta Vivía, por favor créeme. Después de decir eso Ethan se congeló. ¿Cómo sabes que no seremos feliz después del matrimonio? Su pregunta también me sobresaltó. ¿Por qué habían cambiado algunas cosas cuando reencarné en el mismo punto en el tiempo? Ethan ahora tenía el vídeo de vigilancia donde lo salvé, también había dado el primer paso contra la empresa de mi padre, y una cosa tras otra parecía estar encajando. Pregunté con casi certeza.
Ethan, también reencarnaste 7, ¿qué quieres decir con también? Ethan frunció el ceño, dándose cuenta rápidamente de lo que quería decir, su voz era baja y ronca. Clara, has renacido, así que no quieres casarte conmigo en esta vida, ¿verdad? No me extraña. Ethan parecía agotado de toda energía, como si alguien le hubiera chupado la vida. Después de una pausa, comenzó a explicarse. Clara, no me gusta vivía, lo admito, creció conmigo y su muerte fue difícil de aceptar para mí, la razón por la que te traté como lo hice fue porque no importaba cómo te tratara, nunca reaccionaste incluso cuando te dije que me gustaba vivía, no vi ningún celo o ira de ti, Clara, nunca me amaste y Ethan ciertamente tenía un talento para cambiar las cosas. La vida no se trata solo de amor cuando hay una disparidad de estatus, el daño que Ethan causó a quienes me rodeaban solo me hizo temer, sonrío, dices que me amas, pero sabes exactamente cómo me trataste en la vida pasada, ¿cómo puedes todavía obligarme a casarme contigo en esta vida? Ethan se quedó en silencio por un largo rato. Lo siento, Clara, nadie me enseñó a amar a alguien, su voz se quebró mientras hablaba, ¿sabes por lo que pasé después de que moriste, en mi vida pasada? Mi alma se cernía sobre Dylan, nunca pensé en Ethan, no me importaba en absoluto cómo vivía Ethan después de mi muerte. Ethan, detente, no importa lo que digas, no hay ninguna posibilidad entre nosotros. Ethan continuó solo, después de que moriste me di cuenta de lo que te había hecho y me arrepiento. Iba a tu tumba todos los días rezando para que volvieras a la vida, dejé de preocuparme por la compañía, viviendo sin rumbo, ahogándose en alcohol, con un solo pensamiento, si pudiera volver atrás, te trataría mejor. Tal vez mi obsesión tocó los cielos y renací. Clara, siempre planeé tratarte bien, pero has cambiado. Ahora no te casarás conmigo y no puedo aceptarlo. Escuché su confesión y descubrí que las palabras que él creía sinceras me revolvían el estómago. Estreché la mano de Dylan y él comprendió, llevándome lejos. Ethan intentó seguirlo pero los guardaespaldas lo bloquearon firmemente y todo lo que pudo hacer fue gritar desesperado, Clara, eres mía. Nunca me rendiré contigo ni siquiera si muero. 8. Dylan y yo regresamos a la villa de mi padre. Tan pronto como nos sentamos, Dylan, el gerente general, preguntó, ¿cuándo planeas comprometerte? Parecía muy complacido conmigo. No habría encontrado a Dylan sin Clara. Esta nuera es un trato hecho. Dylan me tomó de la mano, su tono serio. Si Clara está de acuerdo, cuanto antes mejor. No había razón para negarme. Vivir bajo la presión de Ethan había hecho de mi vida un estado constante de inquietud. Nunca pensé que vería un día como este. La fiesta de compromiso estaba programada para 10 días después. Escuché que Vivía se había despertado. No podía entender la mentalidad de Vivía. Todavía estaba obsesionada con morir. Creó una escena, exigiendo que Ethan la viera, pero Ethan nunca fue a verla porque se arrodillaba afuera de la villa de mi padre todos los días, rogando por verme. Bloqueé todos los métodos de contacto de Ethan. También dejé de quedarme en la casa de mis padres durante este tiempo. Con la ayuda del padre de Dylan, la compañía de mi padre había resistido con éxito la crisis. Anteriormente Ethan había usado la compañía para amenazar a mi padre, por lo que mi padre naturalmente fue amable con él, pero no importaba cuánto intentara mi padre ahuyentarlo, no importaba cuán duro fuera el clima, Ethan no se fue. Estaba decidido a verme. Vi los vídeos que mi padre me envió de Ethan rogando como un perro, y que él no pudo evitar curvar mis labios en una sonrisa. Era que no lo odiaba, pero solo quería mantenerme lejos de él. Nadie quiere ver basura todos los días. Entonces de alguna manera, Vivía me encontró. Me rogó que lo reconsiderara y volviera con Ethan. Solo pensé que estaba más allá de la salvación. Vivía, ya no eres la persona que solías ser, no puedes vivir sin Ethan. Los ojos de Vivía estaban vacíos, su cuerpo solo un caparazón, su alma aparentemente se había ido hace mucho tiempo. Sonrió levemente y dijo, Clara, te hará arrepentirte de esto. No tomé sus palabras en serio. 10 días pasaron rápidamente, y la fiesta de compromiso se celebró grandiosamente. Todos estaban de muy buen humor, desde el comienzo de la fiesta. Kelden dejó de sonreír, pero la repentina aparición de Vivía destrozó mi buen humor. Nadie esperaba que ella eligiera hoy terminar con su vida. Cualesquiera que fueran sus intenciones, Vivía logró repelerme. El sonido de sirenas y ambulancias llenó el aire. Muchos invitados se asustaron por la escena sangrienta. La fiesta de compromiso llegó a un alto. Fue entonces cuando entendí lo que Vivía quería decir al hacerme arrepentirme. Vi a Ethan, parecía tranquilo, incluso cuando vio morir a Vivía, todavía mirando en su dirección, e incluso sonrió. Me acerqué a él y le di una bofetada. ¿Organizaste esto?, respondió Ethan descaradamente. Clara, ya que no crees nada de lo que digo, deja morir a Vivía.
después de que muera, sabrás que soy diferente de la vida pasada, solo te amo a ti. 9. Nunca había escuchado palabras tan absurdas antes. Pero Ethan se aseguró de mostrarme lo que realmente significaba, trataba la vida humana como prescindible, aunque cada pensamiento y acción de vivía fueran consumidos por él. Ni siquiera pienses en exponerme, Clara, dijo Ethan con una sonrisa torcida. Vivía se quitó la vida, y no encontrarás ninguna prueba de que la empujé a hacerlo. Su rostro estaba engreído como si no tuviera miedo a las represalias. Ethan, eres despreciable, ya que así es como iba a jugar. Yo decidió devolver el favor, después del banquete de compromiso. Dylan y yo fuimos a la oficina de registro y obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, luego nos mudamos. Dylan, un graduado de una prestigiosa universidad, había recibido las riendas de una empresa. Esa empresa no era otra que la que poseía la familia de Ethan, que había sido adquirida por la familia de Dylan. Levanté el bloqueo de los contactos de Ethan y lo vi enviar mensaje tras mensaje. Clara, ¿entonces crees que al hacer que la familia Dylan haga esto, me rendiré contigo? Sin una empresa, tengo más tiempo para mostrarte lo que siento. Y Ethan había perdido la cabeza, casi como si vivía alguna vez lo hubiera perseguido así. Sentre. Harón montones de regalos a la villa de mi padre, aunque mi padre los tiró. Ethan continuó enviándolos sin falta, día tras día. Le dije a mi padre que dejara de tirarlos, si a Ethan le gustaba enviarlos simplemente podía donarlos. Cuando Ethan vio que mi padre aceptaba los regalos, pensó que finalmente había cedido, así que puso aún más esfuerzo en enviarlos. Después, aproximadamente 2 meses después, los regalos pararon. Supe entonces que Ethan se había quedado sin dinero, su empresa había sido adquirida y todos sabíamos la razón detrás de esto. Los padres de Ethan, junto con sus otros hermanos, habían cortado lazos con él después de ver lo obsesionado que se había vuelto. Me dijeron que ahora estaba alquilando un lugar y no tenía a dónde ir. Una sensación de satisfacción me invadió. Sabía que esto era un gran castigo para él, pero en el futuro no lo tendría fácil. Desde el accidente en el banquete de compromiso, Dylan había planeado celebrar la boda en una pequeña isla y un lugar que acababa de adquirir. La isla era hermosa y lo más importante, Ethan no podría acercarse a ella. Con la boda acercándose, estaba ansiosa por probarme vestidos de novia cuando un auto vino a toda velocidad hacia mí. Escuché el chirrido de neumáticos. Por un momento me quedé aturdida, la sangre me salpicó por todas partes, pero no era mía. Levanté la mano y la sangre aún goteaba de las yemas de mis dedos. Clara, no tengas miedo, dijo Dylan, poniéndose frente a mí y cubriéndome los ojos. En el suelo, Ethan extendía su mano hacia mí. Estaba tan gravemente herido que no tardó mucho en perder el conocimiento. 10. El culpable detrás del ataque fue fácil de identificar, el cerebro fue el padre de Vivía, aunque el conductor no tenía una conexión directa con él. La policía logró descubrir la verdad siguiendo las pistas más pequeñas. Vivía era hija única y todos sabían que su padre la adoraba. Cuando fue arrestado, yo estaba presente en la escena, maté y entendí si quería venganza, porque no atacó a Ethan, porque yo, el padre de Vivía, un hombre de unos 50 años pero que parecía un anciano de 80 años menos, tenía una expresión retorcida. ¿Crees que no quería? Lloró amargamente, ya no parecía un asunto de la empresa. Un padre afligido, es mi hija tonta. Antes de morir, me dejó un dicho que si iba después de Ethan, ella nunca descansaría en paz. Si no fuera por tu existencia, Ethan podría haber aceptado a mi hija. Sollozó con la voz cargada de arrepentimiento. No sentí ninguna simpatía por el hombre que quería vengarse de mí. Había una razón por la que Vivía estaba tan decidida a casarse con Ethan. Escuché que desde que era joven, su padre le había lavado el cerebro para creer que se casaría con Ethan algún día, antes de que se lo llevaran. El padre de Vivía dijo algo que hizo que mis pupilas se dilataran justo cuando esto sucedió. Un médico corrió a informarme que Ethan había recuperado la conciencia. Fui a ver a Ethan al hospital, estaba mirando por la ventana, su rostro lleno de desesperación, debido a la gravedad de sus heridas. Ethan había perdido la parte inferior de su pierna. Cuando me vio, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Clara, viniste a verme, sabía que lo harías. Clara, esta vez, te salvé. Su tono estaba lleno de la sensación de un favor debido, pero no sentí ningún sentimiento de gratitud. Después de todo podríamos haberlo evitado todo este dolor. Con una voz fría, respondí sin prisa. Ethan, ¿sabías que el padre de Vivía contrató a alguien para atropellarme? ¿Por qué no me lo dijiste? 11. La cara de Ethan se sonrojó con una mezcla de azul y rojo, como si no hubiera esperado que lo supiera. Momentos antes, el padre de Vivía ya me había revelado todo, que le había dado a Ethan una advertencia antes de contratar al conductor. ¿Era que Ethan había dudado o era demasiado blando de corazón para hacerme daño?
era que el padre de Vivía le había dicho que nada era más importante que salvar una vida, y si quería pedir perdón, esa era la forma de hacerlo, aunque no había podido hacerle daño a Ethan debido a los últimos deseos de Vivía, no impidió que Ethan se involucrara. Ethan, que es sabio en tantos asuntos, había caído en una noción tan absurda. ¿Qué más podía hacer? Sus ojos estaban llenos de rabia, como si lo hubiera traicionado. Clara, dime, ¿qué más puedo hacer para recuperar tu corazón? ¿Cómo puedo? Eres tan desalmado. He cambiado, ¿por qué no me das otra oportunidad? La voz de Ethan se quebró, su desesperación era evidente, intentó acercarse a mí, pero la vía intravenosa se lo impidió y la pierna estaba inmovilizada con un yeso. Viéndolo luchar así, imaginé su futuro, nunca escaparía de este estado miserable, tan tonto como era. La vista me trajo una sensación de satisfacción. Finalmente, Ethan logró sentarse en su cama, me agarró de la manga y apretando los dientes, dijo: Clara, no puedes abandonarme. Me volví así por ti. Ethan me miró como si ahora fuera su única esperanza. Pregunté: ¿qué quieres decir exactamente con cuidarte? ¿Casarte conmigo? Cuidarme. Ethan respondió rápidamente como si hubiera ensayado esta respuesta innumerables veces en su cabeza. Estás delirando, dije, retrocediendo sin esfuerzo, distanciándome de él. Ethan, ya te lo dije, es imposible entre nosotros. 12. Cuando Dylan y yo nos íbamos, Ethan me amenazó: Clara, tú sé qué pasará si todos descubren que me abandonaste después de que me lastimara por tu culpa. Después de todo estábamos a punto de casarnos. Debería publicarlo en línea y dejar que los internautas lo juzguen. Apreté los dientes a punto de responderle bruscamente, cuando me giré para ver a Ethan todavía tendido en el suelo. ¿Era él el que intentaba cavar su propia tumba? Déjalo disfrutar de los resultados, estarán esperando, dije con frialdad. Esta vez, aunque Ethan me llamó por detrás, no miré hacia atrás. Esa misma noche surgió un rumor en línea. No tenía idea de qué tipo de preparación mental había pasado Ethan para revelar su lado lamentable al público. Guapo, de una familia acomodada, Ethan había acumulado previamente un número significativo de seguidores en línea. Ahora, viéndolo así, sus fanáticos estaban desconsolados. Solo empeoró cuando Ethan afirmó que había perdido la pierna tratando de salvarme y luego fue abandonado por mí. Internet explotó con comentarios de odio sobre mí. Dylan me preguntó si quería contratar a alguien para controlar el discurso en línea. Sabía que tenía la capacidad, pero me negué. Si Ethan pensó que podía manipularme así, entonces era el momento de contraatacar. Así que fui a ver al padre de Evia y le pregunté si estaba dispuesto a exponer a Ethan. Él era quien odiaba a Ethan casi tanto como yo, aunque mató y ejecutó la venganza definitiva. Todavía podía hacer que Ethan pagara. Estaba en prisión y su esposa apenas mantenía unida a la empresa. Sabía que tomaría la decisión correcta. Efectivamente, el padre de Vivía estuvo de acuerdo. Las cosas pronto dieron un giro. El padre de Vivía acusó entre lágrimas a Ethan de llevar a su hija al suicidio, usando su amor por él para arruinar su vida. Resultó que Ethan había jugado un papel en guiar a Vivía hacia su trágico final. El padre de Vivía publicó los registros de chat. Dylan proporcionó registros médicos que mostraban las lesiones infligidas por Ethan. Mi padre también dio un paso al frente, acusando a Ethan de usar la empresa para obligarme a casarme con él. Varias personas testificaron. Nadie habló más por Ethan. Los fanáticos que una vez lo visitaron en el hospital ahora sabían dónde estaba. Los que había manipulado venían todos los días a gritarle junto a su cama. Ethan no tuvo más remedio que irse del hospital. Bloqueé toda la información de contacto de Ethan pensando que esta vez nunca me volvería a encontrar. 13. La próxima vez que escuché sobre Ethan fue a través de Internet. Para entonces, Dylan y yo ya habíamos celebrado una gran boda, una que salió sin problemas, sin accidentes esta vez. Ethan había perdido la cabeza. Los internautas lo reconocieron y tomaron fotos, publicándolas en línea con un título divertido: una vez que el CE sobre un loco cojeando, ¿es el amor lo que lo llevó a la locura o la decadencia moral? La gente comentó que Ethan repetía el nombre Clara una y otra vez. Algunos transeúntes, sin saber la historia completa, intentaron ayudarlo, pero Ethan siempre decía: tú eres no Clara, no iré contigo, Clara vendrá a buscarme, tengo que esperarla aquí. Pero lo que él no sabía era que yo nunca volvería a buscarlo. Todo el pasado se había convertido en mera historia. Ethan, es mucho mejor sin ti en mi vida. Y en el momento en que el triciclo se volcó, la impresora en blanco y negro me lanzó al 1992. Tú también has vivido vidas tan miserables. Este es un año dorado para ti. Tú y tu madre vivirán de nuevo. Me congelé por unos segundos, solo para darme cuenta de que ahora estaba agarrando el brazo de mi madre, convirtiéndome en la mejor amiga de la que alguna vez había hablado, mirando el vientre de mi madre. Mi cabeza comenzó a doler. Era una estudiante de secundaria soltera y embarazada.
qué comienzo desastroso para el mundo. Entonces, una voz resonó en mis oídos: Sofía está actuando extraño, ¿no quedamos en que me ayudaría a dejar la escuela? Extraño mucho a mi esposo, una vez que deje la escuela podré tener a su hijo en paz. Oh Dios mío, mi madre, que es la mejor de la clase, había sido engañada para abandonar la escuela y casarse en este mismo momento. Rodé bajo la manga, esta vez. Nadie se iba a meter con mi madre. Sofía, no hay necesidad de apresurarse para dejar la escuela. Ya estoy embarazada de 7 meses, baja un poco el ritmo. Apreté fuertemente su mano, disminuyendo mi ritmo mientras examinaba una vez más su vientre. El niño en su vientre era en realidad yo, y ahora, no era más que un alma errante arrojada a la vida de Sofía por las manos del destino. Sofía era la mejor amiga maliciosa de la que mi madre había hablado a menudo, y más tarde, se convirtió en. Mi tía engañó a mi madre para que dejara la escuela y se casara con su hermano, trabajando hasta los huesos durante toda la vida. Probablemente solo tiene prisa por recuperar mis tasas de matrícula. No te preocupes. Es mejor dejar la escuela antes para poder instalarme en los dormitorios de la fábrica con mi marido. Me froto las orejas, lado ancho negativo, mirándola. Por cierto, todavía tengo que encontrarme con mi madre menos en menos ley en unos días. Una vez que deje la escuela, tendré que vestirme apropiadamente. Ni siquiera sé si el lápiz labial de 1 centavo menos del mercado sirve de algo. Suegra menos en ley menos. La abuela que perdió una casa entera por apostar. Respiré hondo preguntando tímidamente: Emily, ¿dejar la escuela es realmente la única opción? Eres la mejor de la clase, estás en 3er año de secundaria, deberías quedarte en la escuela y terminar tu educación. ¿Ese es el camino correcto? Mi madre dio una sonrisa tonta. ¿De qué sirve eso? Casarse es lo que lleva a una vida feliz. La agarré del brazo, mirándola directamente a los ojos. ¿Quién dijo eso? Emily, debes ir a la universidad. Tú también debes destacar. Mi madre me miró, desconcertada, y respondió aturdida: pero, ¿no dijiste que estudiar era inútil? Quería llorar pero no tenía lágrimas. De repente me di cuenta de que ahora era Sofía. Sí, fui yo quien engañó a mi madre para que abandonara la escuela y se casara, trabajando como una bestia de carga para mantener a una familia de 5 durante toda la vida. En mi vida pasada, después de que mi madre se casara con mi padre, él no solo no pude ganar dinero, pero también acumulé una gran cantidad de deudas, repartiendo leche temprano por la mañana, vendiendo bollos al amanecer, entregando comida para llevar al mediodía, lavando platos por la noche y actuando como chofer en las primeras horas. Probablemente estas eran solo bromas para los demás, pero eran la realidad de mi madre. Más tarde, la deuda se volvió insuperable y mi padre en realidad se le ocurrió un truco sucio. Fue mi madre quien huyó conmigo en un triciclo. 3 días y noches sin descansar. Mi padre me alcanzó y ella llamó y detuvo el freno a tiempo, así que ambos caímos al río, mirando su rostro juvenil, lleno de colágeno. De repente sentí como si todo fuera solo un sueño, pero esta vez tuve que desafiar al destino y cambiarlo. ¿Qué es esta charla de destacar? ¿No dijo Sofía una vez que la educación de una mujer no es tan importante como su matrimonio? El bebé dentro de mí está latiendo. Extraño mucho a mi esposo. Me siento un poco cansada, desearía poder acostarme en la cama del dormitorio de la fábrica y dormir. Sentí que me venía un dolor de cabeza por mi madre. ¿Acaso creía que apretujarse en una cama individual con un hombre era el máximo placer? De repente tuve una idea: ¿y si encontraba la manera de transferirla de escuela y alejarla de mi padre? Corrí a la cabina telefónica más cercana y marqué el número de mi abuela. Vas a trabajar en la gran ciudad, Sofía, eres una chica. La casamentera ha estado llamando a la puerta estos días. Es mejor que una chica se case joven, por cierto. ¿Qué pasa con la esposa de Michael? Tiene un bebé ahora. Veamos si podemos lograr que nos pague para que la adoptemos. Está usando el programa de asistencia del gobierno, ¿cierto? Probablemente también tenga algo de dinero por dejar la escuela para embolsarse. ¿Realmente tuvieron el descaro de apuntar a mi madre? Mi madre era huérfana. ¿Cuánto podría ser la asignación mensual del gobierno? Querían que les pagara. No respondí directamente a su pregunta. En cambio, dije: voy a la gran ciudad para atrapar a un marido rico. Está bien, solo concéntrate en eso. No puedo molestarme con esos hombres del pueblo. Una vez que atrapes a ese marido rico, la dote será 10 veces más de lo que es ahora. Colgué el teléfono y agarré la mano de mi madre. Murmuró para sí misma: no, realmente necesito ver si el dinero ahorrado comiendo bollos al vapor todos los días es suficiente para ser usado como dote. Todo es culpa mía por no amarme a mí misma, quedar embarazada antes del matrimonio. Ahora, nadie me quiere excepto mi esposo. Suspiré: deja de pensar demasiado, vamos a la ciudad. 3 Antes de que mi madre se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya nos había comprado boletos para la ciudad.
Sofía originalmente se había ganado la vida tejiendo sandalias de paja en el pueblo, una existencia lamentable, en realidad. Aunque era altiva y dominante, la mayor parte del dinero que ganaba se destinaba a mantener a su familia. No me quedaba mucho dinero, solo lo suficiente para 2 boletos y una noche de estadía en un hotel barato. Mi madre presionó su cara contra el cristal, sus ojos inocentes mirando fijamente por la ventana. Su rostro era hermoso, irradiando una sensación de felicidad y alegría, pero el tipo de felicidad más desgarrador es el que se basa en el engaño. Esta es mi primera vez en un tren. ¿A dónde me lleva Sofía? Estamos tan lejos de casa. ¿Estará preocupado mi esposo? Al escuchar los pensamientos de mi madre, contuve las lágrimas. Ella no sabía que si se quedaba aquí, incluso cuando tenía 40 años, nunca tendría la oportunidad de viajar en tren, pero me llevó sobre sus hombros, usando la sangre, el sudor y las lágrimas que ganó día y noche para pagar mi matrícula. No asistí a la universidad, pero mi madre obstinadamente gastó una gran suma para enviarme a la escuela secundaria en la ciudad. Estaba más que dispuesta a redactar su propio futuro para invertir en el mío. Dudé y luego susurré: Emily, ¿puedes prometerme una cosa? Me miró confundida. Por favor, estudia mucho, no abandones la escuela. Está bien, encontraré una forma de cubrir tu matrícula. Se congeló, mirándome por un largo tiempo antes de que su voz se suavizara. No pude oírla al principio, pero repitió: no puedo, casarme es la mejor opción para mí embarazada, pero no tengo dinero para criar a este niño, así que tengo que casarme. Además, incluso si entrara a la universidad, no tendría el dinero para asistir. Me acarició suavemente la cabeza. Sofía, gracias por traerme en un tren, pero después de que terminemos de jugar, todavía tengo que regresar y casarme. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me los frotaba. ¿Por qué estaba siendo sentimental? No tenía teléfono, y una vez que llegáramos a la ciudad, estaría completamente separada de mi padre. Con el poco dinero que me quedaba, encontré un hotel barato donde mi madre y yo nos alojamos. El hotel olía a moho, pero hizo que mi madre sonriera como una flor floreciendo. «Wow, esta habitación tiene 2 camas, puedo dormir en una sola. Sofía es tan amable conmigo. Cuando me case con mi esposo, seremos tan felices. Su familia es tan buena». Una vez más, los pensamientos de mi madre me hicieron darme cuenta de lo profundamente arraigadas que estaban sus fantasías románticas. Esto provenía de la pobreza que había experimentado, y era difícil de aliviar con simple persuasión. Sofía, sabes, crecí durmiendo en una estera de paja. La única vez que dormí en una cama fue con mi esposo. Forcé las palabras: quédate conmigo y te prometo que dormirás profundamente todas las noches. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero pensó: mis leyes de dentro menos son tan buenas. Realmente estaba más allá de la salvación. Sofía, ¿qué haremos para ganarnos la vida? Limpié el polvo de la mesa con desdén, luego me puse de pie, una oleada de confianza brillando a través de mí. No te preocupes, enseñaré, soy una estudiante destacada. Mi madre me miró fijamente, momentáneamente aturdida. Un destello de duda cruzó su rostro. Sofía, recuerdo que ni siquiera puedes reconocer un solo carácter. Fingí no escucharla. A la mañana siguiente, llevé a mi madre a la mejor escuela de la provincia. 2 niñas con ropa áspera, una con una gran barriga. Eran naturalmente me detuve en la entrada. No me puse nervioso en absoluto. Rápidamente tiré de mi madre y corrí hacia el aula. El director y el director jadeaban mientras nos perseguían, y bloqueé la puerta del aula, sin aliento. Ambos somos educadores, y aunque no lo parezca, no puedo enseñar, y soy bueno en eso. Aunque no había ido a la universidad, fui un estudiante destacado en la escuela secundaria. La razón por la que no fui fue que mi padre había tomado el dinero de mi matrícula para apostar, y no podía soportar ver a mi madre renunciar a su examen por mí, pero si hubiera podido tomar los exámenes correctamente, podría haber ingresado en una universidad de primer nivel. Como sucedió, había un examen ese día, y cuando me negué a ir, hicieron una excepción y nos dieron a cada uno un examen. Emily, estudia mucho, de lo contrario, no te dejaré entrar a mi casa. Lo siento, mamá, pero esto es por tu propio bien. Bajo sus atentas miradas, respondí discretamente al pensamiento de mi madre: lo tengo cubierto porque vine primero, y mi madre quedó en segundo lugar, con la puntuación más alta en la escuela, siendo 10 puntos más baja que la suya. Gracias a mis innovadoras habilidades para resolver problemas negativos, inmediatamente me contrataron como profesor y a mi madre se le permitió estudiar en la escuela como un caso especial. El campus familiar y el aroma familiar de los libros casi me hicieron llorar. Una vez pensé que al no haber asistido nunca a la universidad, mi futuro más brillante estaría en ventas, pero ahora podía enseñar. Gracias, el inframundo, gracias, Impermanencia en blanco y negro, por permitirme tener esta oportunidad. Realmente podría ganar este dinero, como dice el viejo refrán,
una chica que sonríe nunca fallará. Todo ese día, mi sonrisa nunca abandonó mi rostro. Adelanté mi primer cheque de pago y llevé a mi madre a la ciudad para comprarle un conjunto de ropa, reemplazando la tela harapienta y áspera que había estado usando. Al verla sonreír, encontré la fuerza para preparar lecciones. Aunque la vida era simple y ordinaria, todavía había un sabor único en ella. Sin embargo, el vientre de mi madre crecía cada día más y las ondas en su corazón solo se multiplicaban. Aunque las cosas están bien ahora, el niño no puede crecer sin un padre, ¿verdad? Sofía ha estado jugando durante tanto tiempo, es hora de enviarme de regreso. El bebé nacerá en 3 meses, así que cuando terminé la clase, tenía una expresión triste. Podía resolver la distancia, pero no el corazón. En ese momento, me sentí como un palo, golpeando a una pareja destinada a la miseria. Tuve que hacer que mi madre se rindiera por completo, así que esa noche, comencé a contarle varios cuentos para dormir. Había una vez una cenicienta. Los ojos de mi madre se iluminaron. Lo sé. Era hermosa e inteligente y terminó con el príncipe. Negué con la cabeza. No. Luego el príncipe se declaró en quiebra y vendió a Cenicienta como esclava para pagar su deuda. Al ver la conmoción en el rostro de mi madre, continué. Una vez hubo una Blancanieves, el príncipe la besó para despertarla y su beso la salvó. Negué con la cabeza de nuevo. Ahora, más tarde el príncipe invadió el reino de Blancanieves. Ella era solo una víctima de la lucha imperial. Mi madre, algo sorprendida, renunció a la historia y decidió dormir en su lugar. Ver sus calificaciones de los exámenes aumentar cada vez más me llenó de orgullo. A este ritmo, definitivamente entraría a una buena universidad. Antes de eso, ahorraría suficiente dinero para enviarla a la universidad. Luego, le daría una buena dosis de educación, convirtiéndola en la mujer más elegante y empoderada de esta era. Lo más importante, nunca tendría que volver a encontrarme con mi padre. Ahora había esperanza para el futuro. Hacía tiempo que había vuelto a encarrilar las cosas con mi madre. Queriendo relajarla antes del gran examen, sugerí un paseo, llevándola conmigo con mi salario de profesor. Estaba decidido a desempeñar el papel de un poderoso director ejecutivo por una vez. Ropa nueva, pero pollo frito de moda, comido, té de burbujas de Taiwán, borracho. Cuando pasamos por una floristería, mi madre miró adentro, así que me detuve también. En mi vida pasada, era demasiado pobre para comprarle flores a mi madre para el Día de la Madre. Solo podía ofrecerle una tarjeta hecha con papel de tarea. Ella estaba feliz con ella, por supuesto, pero siempre sentí que le debía algo. Aquí, mamá, dudó por un segundo, y rápidamente me corregí, sosteniendo un ramo de tulipanes. Emily, esto es para ti. Los tulipanes eran sus favoritos porque eran fáciles de cuidar y tan hermosos. En mi vida pasada, ella siempre encontraba los bulbos de tulipán descartados, menos perfectos que otros habían tirado. Pero en sus manos, esos bulbos siempre brotarían y florecerían, sin importar lo desesperanzadores que parecieran. Los dejaba afuera para que tomaran el sol. Pero mamá, el sol solo te haría sudar mientras trabajas la tierra. Esta vez, sin embargo, serás como esos tulipanes disfrutando del sol. Sostuvo las flores sin decir una palabra, pero su corazón gritaba: Sofía, Sofía me compró flores. Esta es la primera vez que recibo flores, a diferencia de Michael, quien siempre dice que es un desperdicio de dinero y ni siquiera me deja recoger flores silvestres en el camino. Cuando vaya a la universidad y tenga dinero, también le comprará flores a Sofía. Sonreí en silencio. Ah, ella es enseñable. Mi madre ya no llamaba esposo a mi padre y estaba empezando a apreciar el valor de estudiar. Parecía que mis recientes esfuerzos por moldear su mentalidad finalmente estaban funcionando. Todo lo que tenía que hacer es seguir adelante, pero entonces me agarró. Se dio la vuelta, vi las lágrimas brillantes en sus ojos mientras sus labios temblaban, y luego me giré para ver a mi inútil, juego menos adicto padre, mirando su cara hinchada y manchada sin alcohol. Casi vomité solo imaginando cómo se vería dentro de 20 años. Su boca llena de hedor a humo y licor, su cara toda grasosa. Esto era malo. Alguien estaba tratando de comenzar un romance temprano de nuevo. Recordé que cuando recién había llegado aquí hace un mes, mi madre se quejó y lloró por extrañar a mi papá. Sus ojos hinchados como duraznos. En ese momento, le mentí, diciendo que mi papá sabía dónde estaba y que la razón por la que no había venido era porque la apoyaba en su enfoque en los estudios. Mamá finalmente tomó una decisión, y aún aferrándose al amor que sentía por él, decidió estudiar mucho. Emily, he estado buscando por todas partes. ¿Por qué estás en la ciudad? Rápidamente me puse frente a mi mamá y respondí bruscamente: ¿alguna rana quiere comer carne de cisne? Emily está aquí en la ciudad para estudiar. Obviamente podía escuchar la voz de mi mamá desde atrás. Dijo que me ha estado buscando durante mucho tiempo, que todavía me ama, pero, ¿no dijo Sofía que sabía dónde estaba?
¿Por qué me está buscando? ¿Podría ser que Sofía me haya estado mintiendo? Su mente de estudiante top minus nunca la falló, viendo que el cerebro afectado por el amor de mi mamá estaba completamente muerto todavía, aparté a mi papá de ella, dándole la espalda a mi mamá y susurrando, te daré algo de dinero. Sal de la ciudad lo antes posible, mi papá. Me empujó con fuerza, piérdete, Emily está a punto de dar a luz, ¿cómo puedo irme? Apreté los dientes, el hombre de abajo estaba tratando de robarme a mi linda niña, Michael me ama, incluso se preocupa por el niño en mi vientre, bueno, también. ¿Cómo pueden hacer un bebé sin un padre? Viendo a mi madre mirarlo con esa adoración de perro menos, mi padre se burló, mi madre dice que el bebé podría ser un niño, ¿cómo puedes irte sin decir una palabra? No te estás haciendo responsable del legado de la familia Michael. De repente me di cuenta, ¿cómo mi padre de repente comenzó a preocuparse por mi madre? Era mi madre a quien le importaba, lo que le importaba era la vieja y menos idea de preocuparse por el nombre, el bebé en su vientre. Me vi atrapada en un dilema cuando mi madre habló. Podemos esperar hasta que termine mis exámenes y luego volver para tener el bebé y casarnos. He trabajado tan duro, esta vez, no quiero rendirme sin opción. Conseguí un trabajo para mi papá en la entrada de la escuela trabajando como guardia de seguridad. Ser guardia de seguridad era un trabajo relativamente fácil con buen sueldo y no mucho que hacer. Mi papá ganaba más que en la fábrica, así que ya no discutía conmigo, pero mi papá insistió en vivir con mi mamá. Quería apretarse en una cama pequeña con ella, para que los tres compartiéramos una habitación. Antes de que pudiera negarme, mi mamá ya le había abierto la puerta. Vine a cuidarte a ti y al bebé, hay 2 camas, así que puedes compartir una con mi hermana. Yo, un hombre por supuesto, necesito una cama para mí solo, pero mi mamá frunció el ceño primero. Sofía me dijo que estás siendo chauvinista, Michael, embarazada, y la escuela te ha asignado un dormitorio. Negó con la cabeza, luciendo disgustado. ¿Cómo puede ser habitable un dormitorio con 8 personas, y nos vamos a casar de todos modos? Crecí con mi hermana, entonces, ¿cuál es el problema con que los 3 vivamos juntos? Había un gran problema, era tan grande que incluso mi madre, la más romántica, fruncía el ceño. Yo estaba contenta. Parece que mis cuentos para dormir y mis lecciones sobre el crecimiento femenino no fueron en vano. Cualquier cosa que mi madre llamara un rechazo, yo la rechazaría por ella. Cerré la puerta, dejándolo fuera. Mi madre suspiró con burla, sin querer decir nada. De hecho, si no fuera por ella, no habría pensado en dejar la escuela. Esta era una historia que mi madre nunca me había contado antes. La mejor estudiante que fue arrastrada a un aula vacía por un chico en las escaleras y obligada a besarla. Luego el chico le trajo el desayuno todos los días durante 2 semanas, así que ya no tuvo que comer bollos al vapor en cada comida. Después el chico la sacó de clase en la playa. Se tumbaron bajo el sol en las rocas donde no había nadie más. La sangre de mi madre manchó las rocas. Y fui concebida. Ella se había resistido, pero la multitud afuera la habría lastimado, y sabía que sus llantos solo llamarían la atención. Síndrome de Estocolmo. Las personas, para escapar del dolor, se ven obligadas a engañarse a sí mismas para amar a quienes las lastiman. Mi mamá fue intimidada por mi papá, porque había perdido lo más valorado por las mujeres de esa época, su virginidad. Debido a esto, no pudo encontrar otra salida. Solo podía gustarle, solo casarse con él, y demasiadas mujeres, no ser maltratadas y escuchar palabras dulces, ya era la definición de un buen hombre. A la mañana siguiente mi mamá estaba en clase, haciendo su lectura temprana, pero mi papá irrumpió con furia, abriendo la puerta del aula de una patada. Mírate, ¿por qué no puedo dormir contigo? Por tu culpa, tuve que soportar los ronquidos de esos viejos toda la noche y contar y dormir, no lo olvides, Yuri cargando a mi hijo. Todos los ojos en la clase estaban puestos en mi mamá, su rostro se puso rojo y exclamó apresuradamente, ¿de qué estás hablando? En realidad quería que mi mamá se avergonzara frente a todos los compañeros de clase. Mi mamá lloró pero sin un sonido, solo llorando en silencio, las lágrimas corrían por su cara y mi corazón dolía con cada gota, pero en mi vida pasada, la había visto llorar innumerables veces. Lloró cuando mi papá la golpeó, lloró cuando le exigió dinero y lloró cuando me hizo sufrir. Fue cruel, pero si mi mamá no cambiaba su destino, su futuro solo la llevaría a la oscuridad. Sin embargo, incluso si algunas personas viven en la oscuridad, todavía están dispuestas a darles a otros un rayo de luz. Ahora, seré la luz para mi mamá. Antes de que tuviera la oportunidad de discutir con mi papá, mi mamá de repente gritó, Michael,
no te atrevas a ir demasiado lejos, nunca te he debido nada, y no soy tonta, no quieres que estudie, quieres que gaste dinero casándome contigo, no, solo quieres atraparme allí para siempre. Siendo una sirvienta para la familia Michael, una sensación de orgullo creció dentro de mí, mi mamá finalmente había despertado, pero mi papá, para nada arrepentido, se burló, y que soy un hombre, tú eres una mujer, el propósito de una mujer es casarse, tener hijos y servir a los hombres, con una expresión fría, di un paso adelante para proteger a mi madre y abofeteé a mi padre en la cara, el sonido agudo de la bofetada hizo que todos los presentes se congelaran por un momento, luego estallaron los aplausos, sin duda, estos eran los estudiantes que habían criado bien, la cara de mi padre se puso roja de rabia y tartamudeó en su discurso, pero aún estaba lleno de arrogancia, un dejo de orgullo en su voz. ¿Dónde estabas cuando me divertí con ella? Esta mujer, vale la pena defenderla por ti, es solo una chica de campo sin padres, sin dinero, sin casa, apenas sobreviviendo de la ayuda del gobierno, le di la oportunidad de vivir de nuevo, estoy dispuesto a casarme con ella, darle un lugar donde quedarse y soy el que está equivocado. Oh, ahora lo entiendo, también te has acostado con ella, es por eso que la defiendes tanto. Me burlé y miré a mis estudiantes, estos niños eran todos de la ciudad, muchos de ellos ricos. Herederos e hijas disfrutaban de los mejores recursos educativos de la ciudad, aunque todavía nada como lo que yo tenía en ese entonces, pero eran mis estudiantes. Durante los descansos, les contaba historias de mujeres fuertes. Mu Hyujin, Wu Zetian, Hua Mulan, les hablaba de sueños, el futuro y los próximos 20 años para China. Así que incluso con mi padre diciendo estas cosas, tenía suficiente confianza. Por supuesto, mi padre fue rápidamente ahogado por las voces. ¡Qué basura! Lavado de cerebro ahora, Emily puede hacer lo que quiera, su futuro es brillante. Sí, ¿que es un niño de todos modos? Tratando de atar a las mujeres con un niño, me tapé la boca, riendo, mis ojos se arrugaron con diversión, me di la vuelta y les hice un pulgar hacia arriba con un signo menos. Ese estudiante, escupir en él no es bueno, la próxima vez apunta mejor. Apunta a su cara. Mi padre estaba tan furioso que se fue furioso, volviendo a buscar a mi abuela. A la mañana siguiente Victoria entró corriendo a mi oficina con mi padre detrás de ella, todavía estaba calificando papeles, los otros profesores estaban casi congelados por el miedo, alejándola tratando de evitar que me golpeara. Entonces, ahora estás ayudando a los forasteros, ¿no dijiste que me ayudarías a encontrar un marido rico? ¿Dónde está? Su tono era agresivo, pero me asusté un poco. La noche anterior, cuando mi padre se fue enojado, mi madre lloró sola en secreto toda la noche, sus ojos todavía estaban hinchados, pero porque mi padre y Victoria parecían tan llenos de energía, impasibles ante las consecuencias. ¿Y ahora tenían la audacia de venir y causar problemas? Mi madre, al enterarse por algunos compañeros de clase, vino corriendo aquí con su vientre hinchado, miró a mi padre, luego a la cara de mi abuela. No había conocido a mi abuela antes, pero mi abuela se parecía mucho a mi padre, antes de que pudiera hablar. Mi abuela la rodeó. Es decente, tiene unas bonitas caderas blancas, es buena para tener hijos, la chica es rubia, pero tiene un aire seductor a su alrededor. Una mujer no debe ser demasiado hermosa, incluso lee libros. Una mujer sin talento es virtuosa, no tiene un aire femenino. Comportamiento en absoluto. Mi madre se quedó en silencio por un momento, y una mujer sin talento es virtuosa. No, una mujer con talento y la capacidad de pensar críticamente es la mejor, murmuró mi madre para sí misma. Solía pensar que mi futura madre menos en menos ley era agradable, parece que he estado disfrutando de la luz de Sofía, ahora, está aquí para lastimar a Sofía y soltar esas tonterías anticuadas, y silenciosamente curvé mis labios en una sonrisa, pero no esperaba que mi abuela se burlara, miserable, atreviéndose a responder. Michael, llévala de vuelta y enciérrala en la pocilga por un par de días, entonces se callará. Mi madre apretó los dientes, cerró los ojos, temblando levemente antes de hablar en voz baja. Antes amó tanto a Michael que dejaría que se casara con cualquier otra persona, ahora, ya no es necesario. La expresión de mi abuela de repente se endureció y sus ojos llenos de veneno, se burló. Pequeños seductores, están cargando a mi familia. Michael. Ese Blood, si no te casas con Michael, ¿quién más te querría? Mi madre soltó una carcajada, con los ojos llenos de desdén. Mi padre intervino. Así es, tu reputación en el pueblo ya está arruinada, ¿quién más te querría sino yo? Mi madre se giró y lo fulminó con la mirada, que ciega estaba antes, para enamorarme de un hombre así, pero ahora, mi reputación en el pueblo. Tomé el libro de texto chino en mi escritorio. Una esposa le dice a su esposo, incluso cuando es verdad, ella todavía se sienta. Emily, ¿no te gusta Li Qinsao?
Esa mujer que se casó con Jian Ruzu durante el caos de la dinastía Song del Sur, después de ser abusada por su esposo, todavía tuvo el coraje de acusarlo de un crimen, incluso aunque fue sentenciada a prisión, continuó luchando por el divorcio. Esa es la verdadera mujer talentosa, Li Qingsao, desde la antigüedad hasta ahora. ¿De qué tienes miedo? Mi madre se quedó en silencio. Sí, Michael no me arruinó, mi propio prejuicio es lo que me destruyó. Ella agarró el agua, tomé la taza de la mesa y se la tiré a la cara a mi papá, el agua salpicó y me fui. Parecen dos idiotas miserables, siguen poniendo excusas. Cogí el teléfono de la oficina y llamé a la policía. Hola, ¿es la policía? Alguien está causando una escena en la escuela. Agarré el cuchillo de cocina del escritorio con el examen de ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina. Había gastado el salario de varios días comprando culo de durián para la clase. Este cuchillo acababa de ser usado para cortar un durián. Estaba muy afilado, huele fatal. ¿Qué pasa con esta Beisu? Ra feudal, esta gente debería estar en una celda. 9. El rostro de mi padre se volvió traicionado por la ira, y mi abuela, agarrándose el pecho, apenas podía hablar, temblando de rabia, me señaló: a ti, hija poco filial, como Sofía. Naturalmente se me consideraba poco filial, pero soy hija de mi madre, no Sofía. Michael, siempre te he dicho que las mujeres son inútiles, siempre girando los codos hacia afuera. Aunque mi madre no habló, sus pensamientos eran profundos como siempre. Eres un hombre, cierto, las mujeres son inútiles. ¿Cómo puede ser eso? Hay tantas mujeres científicos, mujeres soldados, mujeres poetas. Es solo que los hombres y las mujeres sobresalen en diferentes áreas. Toda esta familia, excepto Sofía, es tan repugnante. En ese momento me di cuenta de que la educación de mi madre había sido de gran valor. Ella había crecido en el campo, donde las personas estaban profundamente influenciadas por el pensamiento feudal, pero ahora sabía que las mujeres tenían más que ofrecer que solo dar a luz. Lo había visto con sus propios ojos e incluso se había comunicado con otros al respecto. Era tan bueno en esta vida que mi hermosa e inteligente madre ya no estaría atada a hombres inútiles. Sonó la campana de la escuela y al instante los niños de mi clase se agolparon, rodearon a mi madre con preocupación en sus ojos. ¿Estás bien, Emily? Emily, no les hagas caso, eres tan talentosa, tendrás un futuro brillante. Emily, no estás atrapada. Eres tú misma e incluso si tienes hijos, sigues siendo tú misma. Se reunieron alrededor de mi madre. En este momento, no había ninguna expectativa de que una mujer fuera una esposa y madre obediente solo porque sí estaba embarazada. No existía la creencia de que las mujeres fueran inherentemente inferiores a los hombres en educación. Mirando a las niñas abrazando a mi madre, de repente sentí el poder de las mujeres, se enfatizaban entre sí, comprendían el sufrimiento de las demás, ofrecían su más sincera amabilidad, comprendiendo a sus compañeras. Cuando llegó la policía, esperaba que mi madre las mirara tímidamente, pero en cambio, su mirada era resuelta. No habló, pero las chicas a su lado hablaron por ella. Tío, ella es nuestra compañera de clase. Las personas malas también son esas, son traficantes humanos que intentan llevarse a nuestra compañera de clase a casa. Mi abuela estaba furiosa. Esa mujer está embarazada del hijo de mi familia, Michael. Ella es la esposa de nuestra familia. Michael, este grupo de niñas está malcriado. Dime, ¿quiénes son las personas malas? Normalmente los niños más traviesos de mi clase hablaron todos al unísono. Deja de llamar a la tetera negra, no son ustedes los malos, son unos raffickers humanos. Puse los ojos en blanco. 10, después de que la policía se los llevara. Los niños rodearon a mi madre de nuevo ofreciéndole consuelo. Emily, eres tan valiente. Mi madre no se sonrojó al confrontar a mi padre o cuando la regañaban, pero ahora su cara estaba tan roja como un melocotón. En medio mes comenzarían los exámenes de ingreso a la universidad. Envié a los niños de regreso al aula y llevé a mi madre a caminar por la pista. Mi madre no dijo nada mientras miraba la pista roja para correr, sonriendo suavemente. En ese momento quise escuchar su voz interior, pero no pude. Una vuelta tras otra y en la quinta vuelta finalmente habló. Sofía, siempre he sido huérfana y pensé que nadie se preocupaba por mí mientras crecía, pero luego conocí a Michael, y él fue el primer hombre que se me acercó deliberadamente, así que pensé que me gustaba, pero luego me di cuenta de que era eso. Descubrí que el amor verdadero no es así. Una vez pensé que el techo de mi vida podría ser la base de mi futuro. Se detuvo, su tono firme. Sofía, me convertiré en una persona excelente. Toqué su cabeza igual que cuando ella solía tocar la mía cuando era niña. En realidad, no es gran cosa. Cuando era joven, mi papá abusó de mí, y solo mi mamá se preocupaba por mí. Más tarde, mi mamá y yo fuimos golpeadas por mi papá, que debía dinero e intentó vendernos. Pero mira, mientras no te rindas, no estamos viviendo una buena vida ahora. Mi madre frunció el ceño.
Sofía, tu mamá no acaba de ir a la estación de policía, me rasqué la nariz, dándome cuenta de que cometió un error. Mezclando las líneas, giré la cabeza tratando de ocultar mi vergüenza. Por cierto, Emily, he tenido la intención de preguntarte, ¿te arrepientes de haber tenido este hijo? Incluso yo podía escuchar el temblor en mi voz, el tiempo pareció ralentizarse arrastrándose como un siglo, añadí, si no fuera por este niño, no te habrías enredado con Michael, y no estarías en este dilema, si no fuera por este niño, podrías concentrarte en los exámenes de admisión a la universidad, obtener una buena puntuación, ir a una buena universidad y tener un futuro brillante. Si no fuera por este niño, me interrumpió. No me arrepiento, Sofía, es un regalo del cielo para mí, puede cambiar mi vida, y yo también puedo cambiar la mía. Apreté los labios. Si no fuera por el hecho de que mi madre había estado desnutrida desde la infancia y era demasiado peligroso para ella abortar, definitivamente se lo habría hecho. Pero su respuesta, aunque no le había preguntado, ya estaba clara para mí. Pensé que mi madre dijo que no se arrepentía porque éramos camaradas en esa familia, pero ahora, el niño incluso ha nacido, resultó que solo era una camarada, yo era el recipiente de su amor. 11. Cuando salí del aula de exámenes después de los exámenes de admisión a la universidad, mi madre estaba radiante. Esto debería ser algo seguro ahora. Sonreí. Pero cuando miré el vientre de mi madre, la sonrisa en mi rostro vaciló, no puede haber dos almas idénticas en un mismo mundo, y la fecha límite que me dieron la impermanencia negra menos y blanca menos se acercaba. Pero si el destino de mi madre realmente hubiera cambiado, después de los exámenes, mi madre durmió durante 3 días y 3 noches en la casa de alquiler, mi madre me susurró al oído, tuve un sueño, en el sueño decía que te daría flores en el futuro, fin.